El SEO on page es clave para mejorar la optimización y la visibilidad de tu proyecto online. En este video tutorial vamos a aprender cómo realizar una auditoría técnica rápida y cómo podemos identificar esos errores comunes y cómo podemos corregirlos para que tu proyecto web sea atractivo para los motores de búsqueda. Vamos a revisar 5 áreas o 5 aspectos, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a ver cuáles son los beneficios y cómo podemos diferenciar una auditoría rápida de una auditoría técnica completa. En segundo lugar, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para realizar ese tipo de auditorías. En tercer lugar, cuáles son los pasos a seguir principales para no dejarnos aquellos puntos claves que son relevantes para realizar una auditoría. En cuarto lugar, vamos a ver cómo resolver estos problemas. Y en quinto lugar, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas y los errores comunes que tú no deberías cometer. Soy Willy de seonomada.com. Quédate conmigo. Muy bien. Vamos a primero por definir qué es una auditoría rápida, ¿de acuerdo? Simplemente es un análisis técnico de los puntos más claves y básicos y relevantes dentro de tu sitio web. Esto es diferente a hacer una auditoría completa, ¿de acuerdo? Una auditoría completa puede llevar muchas horas, días, semanas de trabajo, ¿de acuerdo? Donde tú analizas en profundidad los problemas técnicos a nivel SEO on page, SEO page, preparación de estrategia, etcétera. Eso es algo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Una auditoría básica rápida es que lo que vamos a ver aquí es solamente cómo ver aquellos partes realmente importantes y que todo proyecto debería tener como mínimo cubierto, ¿de acuerdo? Entonces, los beneficios, los típicos de siempre, ¿no? Y los principales, que son, por ejemplo, mejorar el posicionamiento. Al tener controlado estos aspectos básicos, te garantizas de que al menos tu página esté preparada para posicionar. Y si además el contenido, ya sabemos, es de utilidad y es relevante, pues el posicionamiento va a poder ser mucho mejor. En segundo lugar, tenemos la optimización de la experiencia del usuario. Un usuario que llega a una página que está correctamente optimizada gracias a esta previa auditoría, pues seguramente va a tener una experiencia buena. Y a lo largo, ese tipo de señales que se le envía a Google de una buena experiencia te va a ayudar en el posicionamiento de tu sitio web para las ciertas palabras clave de negocio que tú quieras posicionar. En tercer lugar y último, el tercer beneficio sería la prevención de problemas. Realizar frecuentemente este tipo de auditorías te va a ayudar a detectar estos problemas que son básicos y que podrían estar afectando al posicionamiento de tu sitio web, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar por las herramientas. Las herramientas que te voy a comentar son 3 y son gratuitas, ¿de acuerdo? En primer lugar, tendrías Search Console, ¿de acuerdo? Search Console, ya sabes, tienes la página de Search Console y dentro de Search Console yo lo que te recomendaría es que revises lo que es, por un lado, la cobertura, y dentro de la cobertura te va a dar todos los errores que están relacionados con el rastreo de indexación de tus páginas, ¿de acuerdo? Si no sabes qué es esto, pues el rastreo es la forma como la araña de Google, el bot de Google, puede navegar y moverse dentro de las diferentes URLs, y la indexación es, pues, si justamente estas URLs o ciertas áreas de tu página permiten poder llegar a ellas y colocarlas dentro del índice de Google. Así que en esta área, dentro de Google Search Console, en el apartado de coberturas, vas a poder ver todos los diferentes errores. Y ojo, muchas veces aquí hay falsos positivos, así que en algunas ocasiones, algunos de estos errores tendrías que verificar si realmente son cosas que tú han mandado de alguna manera. Por ejemplo, las redirecciones, aquí te puede mostrar como errores, pero a lo mejor si tú has colocado esas redirecciones por alguna razón en concreto, pues sería un falso positivo, ¿de acuerdo? Pero aquí también te mostraría, por ejemplo, errores de canonicals, errores de enlaces rotos, errores de duplicidad, etcétera, etcétera. Así que te recomiendo que lo revises aquí y que sobre todo pues los filtres por la cantidad de URLs que se ven afectadas para que puedas priorizar las acciones, ¿de acuerdo? Dentro de Search Console, otro apartado también a revisar es el tema del rendimiento. En rendimiento, aquí, si le haces clic en rendimiento, te va a mostrar algo como esto, donde vas a poder ver los clics totales, las impresiones, el CTR y la posición media. En este caso, yo te recomiendo que prestes atención, te fijes en el CTR y la posición media, ¿de acuerdo? El CTR ya sabes qué cosa es, ¿no? Es justamente el promedio entre la cantidad de clics que se hacen en las impresiones. Las impresiones son cada vez que aparece tu web en los resultados, y los clics cada vez que hacen clic, y el CTR es el porcentaje promedio, ¿de acuerdo? Y la posición media, pues aquí te da la posición media de todo el sitio,
Pero recuerda que existe aquí también un filtrado, que tú puedes hacer un filtrado por URL para que sepas cuáles son las URL, por ejemplo, más importantes de tu sitio web y que tú filtres a través de esas URLs y midas el CTR y la posición media, ¿no? Entonces, un CTR bastante alto te indicaría que probablemente estés en una posición top para la mayoría de las palabras claves por las cuales apareces. Y la posición media, pues una posición media más baja significa que estás más cerca del top 1, que es lo que te gustaría. Y es media, ¿de acuerdo? Una URL, recuerda que puede posicionar para más de una palabra clave. Entonces, esto deberías revisarlo también en la posición media para ver cuál está. Y si, por ejemplo, la palabra clave principal está en el primer lugar, pues sería una buena señal. Y si las palabras secundarias están en otras posiciones, pues intentarías o deberías intentar mejorarlo, ¿de acuerdo? Otra herramienta que te recomiendo, y esta es un más, es una herramienta obligatoria prácticamente para todas las personas que nos dedicamos al SEO, pero si tú quieres también revisar tu proyecto por tu cuenta, existe esta herramienta que sobre todo es para análisis técnico, que se llama Screaming Frog y que tiene una versión gratuita, ¿de acuerdo? Te vas aquí en Spider y Download y aquí lo puedes descargar, ¿de acuerdo? Tienes una versión, aquí está, mira, aquí en la comparativa, en Spider barras pricing, puedes ver las diferentes. Te deja hasta 500 URLs, así que si tienes un proyecto pequeño, o al menos para hacer los análisis que te voy a comentar ahora, con la versión gratuita es suficiente, ¿de acuerdo? Con esta herramienta, lo que yo te voy a recomendar es que una vez que la configures y pases tu dominio, te fijes principalmente en los problemas o errores que te marca, ¿de acuerdo? Este es más o menos es una captura de pantalla de cómo serían los errores que te mostraría. En la parte derecha te va a mostrar o clasificar los problemas por errores o problemas, advertencias y oportunidades. Obviamente lo más crítico serían los problemas, ¿de acuerdo? Y dentro de los problemas también se dan diferentes tipos de prioridades, el número de URLs y el porcentaje de URLs afectadas en todo el sitio por esos problemas. Aquí yo lo que te recomendaría es que principalmente te fijes en lo básico, por ejemplo, problemas de metadatos, metatítulos, metadescripciones, encabezados, el H1, H2 y los errores de enlazado interno, externo. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas aquí te va a mostrar y además te va a decir en qué URLs tienes ese error para que puedas ir directamente y poder corregirlas. Otra herramienta que también te recomiendo es la PageSpeed Insights, que ya sabes que esta herramienta te sirve para poder medir la velocidad de carga y todo lo que tiene que ver con los Query Web Vitals, ¿de acuerdo? LSP, CLS, FID son métricas son señales y métricas para Google para identificar si tu sitio está optimizado correctamente. Tengo otro tutorial que lo dejaré por aquí abajo en los comentarios o en la descripción sobre ese tipo de métricas para que sepas qué significa cada una de ellas en profundidad, pero ya te digo que no es nada complicado, simplemente es colocar aquí la URL, darle a analizar y te mostrará unos datos como estos, los que está viendo ahora mismo en pantalla, ¿de acuerdo? En performance te va a dar el valor y si está, por ejemplo, como puedes ver, ¿no? Por debajo de 90, pues 50,89 es como medio, 0,49 es algo que está muy bajo y aquí te va a decir más o menos cuáles son los valores y cuáles son los errores y abajo, un poquito más abajo de esto, te va a salir una pantalla como esta, donde te va a decir en qué área tienes problemas y desplegando, haciendo clic aquí, te va a decir cuáles son esos errores, qué significa y cómo corregirlos. Eso a veces puede ser algo un poco más técnico y podría ser que requieras la ayuda de un especialista técnico o a veces ayuda del soporte de tu hosting, porque en ocasiones también son problemas del hosting ciertas cosas hay que optimizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo lo que te recomendaría es utilizar esta herramienta, pasa a la URL y analizas cuáles son los principales problemas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al tercer punto, que son los pasos clave para una auditoría técnica rápida, ¿de acuerdo? En primer lugar, como ya he comentado, la revisión de las metaetiquetas y los encabezados. Metatítulos y metadescripciones. Asegúrate que estas dos etiquetas estén enfocadas hacia la palabra clave principal que tú deseas posicionar para esa URL. Recuerda que una máxima en SEO y una máxima que tú deberías tener en cuenta siempre es que cada URL de tu página que tenga una intención. A ver, lo explico otra vez. Cada URL que tú envíes a indexar a Google debería tener una intención de negocio.
deberían tener una intención SEO, es decir, que cada una de las URLs debería estar enfocada a posicionar por algo, ¿de acuerdo? Y que eso algo te traiga negocio. Entonces, revisa si los metatítulos y las metadescripciones contienen la palabra clave principal, ¿de acuerdo? Y si están optimizadas correctamente. En otro video tutorial he preparado algunas explicaciones, algunas recomendaciones de cómo optimizar este tipo de metaetiquetas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, relacionado con metaetiquetas, serían los encabezados. Encabezados H1, H2, H3. Recuerda que existe una jerarquía de encabezados. El H1 debería contener la palabra clave principal, debería siempre estar arriba del todo en el orden jerárquico y debería aparecer al principio. Normalmente está relacionado con el título y la mayoría de las plantillas, si utilizas WordPress, automáticamente lo colocan cuando tú colocas el título. Y luego, dentro de este contenido hay que jerarquizar correctamente, ¿de acuerdo? Por debajo del H1 estarían las secciones de la página, que serían H2, los títulos, ¿sí? Los subtítulos, y muchas veces dentro de esas subsecciones necesitarías incorporar en ocasiones otras subsecciones, pues estas subsecciones tendrían, o subtítulos de subtítulos tendrían el H3, ¿sí? Entonces, un H1, H2, los H3, otro H2, otro H3, y si hay algún H4, debería estar dentro de los H3, ¿de acuerdo? En orden jerárquico. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de los análisis de enlaces internos y externos. Entonces, los enlaces externos, vamos a empezar por allí, son enlaces que apuntan hacia URLs que tú has recomendado dentro de tu contenido. Pero ese tipo de enlaces muchas veces no podemos controlar, pero sin embargo, es muy importante que tú lo tengas controlados. Revisa a través, por ejemplo, de Skimming Frog, puedes detectar estos enlaces rotos externos o errores de servidor, por ejemplo, para ver si estás enviando un enlace hacia una página que no está respondiendo correctamente, que no existe o que se ha eliminado, que se ha ido a algún otro lugar, lo que sea. Revisa esos errores que te coloca para poder actualizar y corregir esos errores externos. Y en el caso de internos es todavía mucho más importante, ¿de acuerdo? Porque los enlaces internos hacen referencia a otras URLs dentro de tu sitio web y en el caso de que tenga un enlace roto, por ejemplo interno, darías una muy mala experiencia de tu sitio web. Por tanto, gracias a esta herramienta de Screaming Frog que te he comentado anteriormente y también dentro de Search Console te puede mostrar la detección de los enlaces rotos, ¿de acuerdo? Así que presta mucha atención a esto para que lo corrijas. Luego, la optimización de imágenes y recursos multimedia, ¿de acuerdo? Recuerda que las imágenes deben estar optimizadas, que no deben, recomendación, no deberían pesar más de 100 KB, siempre optimizarlas con el formato correcto, JPG sería el ideal o el más común hoy en día, pero hay otro formato que también está funcionando muy bien, que es WebP, y en el caso de, por ejemplo, imágenes que tengan o necesitan algún tipo de transparencia, los PNG, y que siempre deberían llevar la etiqueta alt con la palabra clave o palabra clave relacionada o secundaria, ¿de acuerdo? Por otro lado, el tema de la compresión de imágenes, bueno, ya te he comentado que existen diferentes plugins que te ayudan también para hacer esta compresión de imagen sin perder la calidad y debes recordar siempre que la mayoría de los usuarios ahora navega a través de dispositivos móviles, por tanto no te obsesiones tanto con imágenes gigantes de resolución súper alta con una calidad máxima porque realmente no habrá ninguna diferencia. Punto número 4, relacionado con lo anterior que he comentado con PageSpeed, revisa los query vitals, ¿de acuerdo? Tienes que evaluar las métricas, lo que te he comentado, el LSP, FID, SLS, que tiene que ver con el elemento más grande que se carga dentro de tu página, si por ejemplo no se mueve, cuánto tiempo tarda en reaccionar la página después de la primera interacción, etcétera, etcétera. Todo eso está en la herramienta PageSpeed y te lo explica claramente, o también yo te dejaré un tutorial donde te lo explico con un poco más de detalle y algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y bueno, la implementación de mejoras en general, aparte de estas que te he comentado, ¿no? LSP, FID y CLS, te dan muchos más datos aquí para que tú puedas pues, revisar y saber cómo corregirlo, ¿de acuerdo? Una vez que ya los hemos detectado, pues vamos a ver cómo solucionaríamos estos problemas o cuáles son los problemas más frecuentes y cómo solucionarlos, ¿no? Por un lado tendríamos las metaetiquetas duplicadas o faltantes dentro de Search Console. Si utilizas esta herramienta de manera gratuita, te va a mostrar, por ejemplo, que te faltan algunas metaetiquetas, ¿sí? O que algunas están duplicadas. En el caso de duplicadas, por ejemplo, sería algo muy malo, ¿no? Porque estarías diciendo que
pues dos URLs tratan de lo mismo y esto causaría confusión para los motores de búsqueda y en algunos momentos te mostraría una URL, otros momentos otra URL y al final no sabría cuál de estas posicionar hasta que el robot se podría, como entre comillas, cansar y dejar de posicionarte porque tienes duplicidad, ¿sí? Contenido duplicado, ese tipo de cosas. Y faltantes, pues simplemente estamos perdiendo la oportunidad de poder describir de qué va nuestro título, de qué va nuestra URL y hacia qué palabra clave queremos posicionar. Luego los enlaces rotos y errores 404, todo esto ya, como te he comentado, te aparecen aquí, lo tienes que revisar y corregir. En este tipo de herramientas es muy buena porque además lo puedes exportar, te lo llevas a una hoja de cálculo de Google, Sheets o Excel y puedes filtrar, por ejemplo, por el número de URLs donde está ese enlace roto, entonces empezarías por ahí o también podrías priorizar por los enlaces rotos que están dentro de tus URLs de negocio, ¿sí? Aquellas URLs que son más importantes para ti, las de transaccionales y no informativas, por ejemplo, así podrías priorizar. Luego otro típico problema es el tema de las imágenes sin compresión. Esto ya te lo he explicado anteriormente, pero es algo que deberías tener en cuenta y ya sabes que existen un montón de herramientas gratuitas en Internet para poder realizar la compresión de una manera prácticamente semiautomática e incluso existen plugins para WordPress que lo hacen de manera casi automática con un par de clics, ¿de acuerdo? Eh, Luego los tiempos de carga también es otro punto muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de, si utilizas WordPress, hay algunos plugins gratuitos para la optimización de la carga, por ejemplo, herramientas que puedes configurar la caché para que se cargue de manera más rápida, es decir, puede ser mejorar la caché del servidor o la caché del navegador, que ya sabes que son copias o de elementos de tu página web que se guardan en el navegador o en el servidor para que cuando un usuario vuelva a visitar tu página, esta se sirva mucho más rápida y también algunas herramientas, por ejemplo, como WP-Rocket, que tengo otro video tutorial donde te comento la configuración básica, podrías minificar elementos de código, como por ejemplo CSS y JavaScript. La minificación ya sabes lo que es, ¿no? Es que borra espacios en blanco y saltos de línea para hacer estos archivos más pequeños y más optimizados para que se carguen mucho más rápido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas deberías también tener en cuenta. Y por último, vamos a ver las prácticas más comunes y los errores, las prácticas recomendadas, perdón, y los errores comunes que deberías evitar. La práctica recomendada, muy importante, ¿de acuerdo? Establece una frecuencia de auditoría. Ponte en algún tipo de calendario o algún documento que tú utilices para programar tus tareas relacionadas con tu página, que con cierta periodicidad realices ese tipo de análisis. Ya sabes, tienes herramientas gratuitas, ya te he comentado cuáles son los aspectos básicos que deberías revisar y deberías revisarlo constantemente. A ver, constantemente, con cierta periodicidad, para asegurarte de que no tienes ningún problema en estos aspectos básicos, ¿de acuerdo? Y sobre todo prioriza los problemas críticos, ¿de acuerdo? Problemas, por ejemplo, con errores de indexación, enlaces rotos, problemas de velocidad de carga, son prioritarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, indexación, que tú por alguna razón hayas colocado una etiqueta no index en una URL de negocio, de un servicio. Esto es prioritario porque de esta manera lo que estás haciendo es decirle a Google que no quieres que indexe, no quieres que muestre esa URL de servicio que tú obviamente te interesaría vender. Entonces, ese tipo de cosas, errores de indexación, debería ser prioritario. Luego, lo otro que te he comentado son los enlaces rotos. Esto afecta a la experiencia de usuario. Si tú le estás comentando algo, le explicas algo muy bueno, y luego le dices, mira, clica aquí para que sepas más sobre este servicio y te puedan contratar, y ese enlace está roto, pues te rompe todo el flujo, ¿no? Entonces esto perjudica a la experiencia de usuario. Y por último, la velocidad de carga, la optimización, ¿sí? Si, por ejemplo, tu web tarda mucho en cargar, los usuarios no van a esperar y se van a ir y van a retroceder a los resultados y van a ir a la competencia. Así que ten mucho cuidado con eso. Y los errores típicos que deberías evitar son ignorar las recomendaciones de los Core Web Vitals. Muchas veces aquí, a veces esto puede parecer un poco técnico, pero en realidad no lo es tanto en la mayoría de los casos, que son de revisar, ¿de acuerdo?, cuáles son esos errores y lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Que tengas una
una página optimizada a nivel de servidor, de caché, imágenes optimizadas que no pesen de más, ese tipo de cosas, realmente te van a ayudar muchísimo. Y apóyate en herramientas gratuitas, algunos plugins gratuitos que te ayudan a la configuración, ¿sí? Y si puedes, y puedes hacer un poco de una inversión, recuerda que VB Rocket es uno de los mejores plugins para optimización. Prácticamente con la instalación básica ya te soluciona varios problemas. Y el otro error típico es el tema de revisar solo la página de inicio. Antes te he comentado, por ejemplo, que aquí en PageSpeed coloques la URL, vale, pero probablemente tú habrás pensado que voy a poner aquí la home y que me va a analizar todo el sitio. No, 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 cuidado. Esto analiza URL por URL. Entonces, yo lo que te recomiendo es que analices las URLs que son de negocio. ¿Qué son de negocio? La home, la página de tu servicio, la de contacto, aquellas URLs donde tú tengas alguna llamada a la acción para que te contraten, para que te compren, lo que sea. Si tienes muchas URLs de ese tipo, pues a lo mejor yo lo que te recomendaría es que hagas una selección de todas las URLs y las clasifiques por tipología, ¿no? Home de páginas transaccionales, páginas comerciales, páginas informativas y páginas corporativas. Y vayas analizando según el interés para ti. Por ejemplo, home, pues ya sabemos, la página de inicio, ¿no? Páginas comerciales, es aquellas donde tú, bueno, simplemente haces una comparativa, algo como esto. Transaccionales, ya la que son las landing page para pagar, quizás esas sean estos dos tipos o los tres tipos junto con la home sean las más importantes. Y luego las informativas y las de informativas, por ejemplo, el blog, o corporativas como la página de política de cookies, página de, ya sabes, de privacidad, ese tipo de cosas, los dejarías para el último, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes muchas URLs, pues tendrías que priorizar por tipologías de URLs que te traen a ti negocio. Muy bien, hemos llegado entonces hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que si estás viendo este vídeo en una plataforma de vídeo como YouTube, puedes suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y también, si puedes, me gustaría que me dejes un comentario qué te ha parecido y si tienes alguna duda o pregunta, también lo podrías dejar allí. Si lo ves en la página de seonomada.com, allí también tendrás la caja de comentarios para dejarme tu pregunta, comentario o tu opinión. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.